Bueno, aguacatito, lo pedimos al universo y el universo nos lo trajo. Un podcast en el que pudiésemos hablar de la microbiota, de cómo afecta la microbiota a nuestra salud mental y cómo afecta nuestra salud mental a la microbiota. Porque sé que muchas y muchos de vosotros tenéis algunos problemas relacionados con la salud digestiva, con la microbiota, etc. Y vais a ver que hay mucho más de lo que creemos, que no conocemos, que hay mucho más allá, que tenemos muchas soluciones en nuestra mano. Vais a ver como yo en este podcast me emociona increíble, porque es que me encanta, es un tema que me apasiona y cada vez se están descubriendo más cosas que hacen que tenga sentido todo lo que nos ocurre, cómo nuestras emociones están totalmente ligadas a lo que nos pasa en nuestro, lo que yo llamo primer cerebro. Y es que antes de empezar a escuchar este podcast quiero contaros algo, una historia que Miriam, ella misma, me contó una vez y que me encanta y no me la quiero adueñar porque es de ella. Y ella me dijo, es que Raquel, tenemos que entender que los microorganismos que viven pues dentro de nosotros, como pueden ser los que forman parte de nuestra microbiota que está en nuestro intestino, para querer vivir ahí tienen que estar en un jardín bonito, es como las plantas de tu jardín. Si tú las riegas, tienen sol, tienen nutrientes, pues ellas van a crecer. Puede que también crezcan las malas hierbas, pero las malas hierbas las puedes ir quitando. Sin embargo, el problema no es tanto quitar las malas hierbas, sino el conseguir que las flores bonitas crezcan. ¿Cómo haces para mantener flores bonitas que son necesarias para tener un buen jardín? Tienes que cuidar el ambiente, es decir, tenemos que cuidar de todo nuestro cuerpo, de todo lo que hacemos, porque es un lugar tan hostil en el que las flores no quieren crecer, nada va a funcionar bien. Y en eso estamos, en que tenemos que cuidar de nosotros de una manera holística para que todo funcione bien y los buenos bichitos, como yo los llamo, quieran crecer y vivir dentro de nosotras y nosotros. Y bueno, no me enrollo más porque os dejo con este podcast que tiene muchísima información, lo mires por donde lo mires, estate atento. Y aquí en Primero Yo hemos traído un tema un poco diferente, pero relacionado con todo lo que hablamos siempre, porque aquí hablamos siempre de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de formas de conocernos, potenciarnos, descubrir nuestra magia interior y sobre todo de aprender a querernos. Y esto no es mucho menos. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos hoy? Esta semana tenemos un podcast que ha sido un deseo mío por mucho tiempo y yo sé que vuestro también, porque vamos a hablar hoy de algo que me atrevo a decir que nos afecta a muchos y muchos de nosotros, pero no nos damos cuenta y lo dejamos pasar porque nos creemos que es normal. Entonces hoy he traído a una persona que no solo es especial, sino que yo, a pesar de que no quiero hacerle sentir como una enciclopedia, pero ella casi que es una medio enciclopedia, ella está como en el nivel de los humanos, yo la pongo en el nivel superior, porque y tenemos con nosotras y con nosotros a Miriam, que ella es biotecnóloga con especialidad en biomedicina, con máster en investigación de cáncer y además ahora también es psiconeuroinmunóloga, lo más mundialmente conocido como PNI, porque no todos y todas somos capaces de pronunciar esa palabra sin trabar la lengua. Pero el PNI es algo maravilloso que ahora ella nos va a contar y vais a ver cómo nos va a poder ayudar en nuestra vida en muchos aspectos. Pero nada más ni nada menos que aquí tenemos a Miriam. Estoy increíblemente agradecida de que estés aquí y estés utilizando tu tiempo para enseñarnos todo lo que nos tienes por enseñar hoy. Bueno, muchas gracias a ti. Para mí es todo un honor porque llevo siguiendo el podcast pues muchísimo tiempo. No solo me ha ayudado a mí de manera personal, sino también a muchas personas, pues amigas y conocidas. Así que bueno, te doy las gracias públicamente por ello. Y nada, como encantadísima de estar aquí. No sé si voy a enseñar algo hoy, pero seguro que aprendo No, mucho, así que muchas cosas vas a enseñarnos, yo sé que sí, y la verdad, el placer es mío, gracias, porque esto es un placer mutuo. Y bueno, yo quiero que
a ver, todo esto que hemos dicho de ti suena como, Dios mío, que de cosas vamos a bajarlo a tierra, vamos a ver qué es esto y por qué y en qué momento Miriam llegó a donde está, porque pues obviamente tú siempre has tenido un interés por, pues de alguna manera yo diría por la salud, Sí. pero ¿por qué y cómo llegaste al PNI? ¿Y por qué PNI? Mm. Pues yo desde pequeñita eso, siempre he tenido mucho interés por la salud, por cómo funciona el cuerpo, por cómo funciona todo en general. Yo era la típica niña de 5 años que está todo el rato preguntando, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué? Pero bueno, al final volqué eso un poco en... Bueno, yo tenía muchos intereses, pero al final me di cuenta de que me interesaba mucho, sobre todo, pues eso, la biología y las enfermedades humanas. Y nada, decidí estudiar biotecnología porque me parecía algo muy interesante, porque ya no solo era, porque por ejemplo cuando estudias medicina, pues puedes ayudar a las personas a curarse y tal, pero a mí me interesaba poder investigar lo que no se conocía todavía. Y por eso empecé a estudiar biotecnología. Y luego me especialicé en biomedicina por eso, porque, por ese interés que yo tenía por el cuerpo humano y tal. Y luego nada, decidí estudiar el máster de investigación del cáncer porque me parecía una enfermedad, bueno, que, pues eso, da mucho sufrimiento, pero también desde el punto de vista biológico me parecía muy interesante. Y nada, pero luego la cosa es que por mi propia experiencia personal, pues sobre todo con muchos problemas digestivos, de ir de médico en médico, no entender realmente lo que me estaba pasando, incluso cuando yo había estudiado un montón de cosas del cuerpo humano, todavía seguía como sin entender qué era realmente lo que estaba fallando en mi cuerpo y nadie me daba soluciones más allá de tómate esta pastilla para apagar, por así decir, el síntoma y sigue con tu vida, ¿no? Y encima te hacían los comentarios de es que eres tan joven para estar así. Y al final, pues empecé a leer muchas cosas por mi cuenta. Me interesé mucho por el mundo de la microbiota y empecé a pensar, oh, igual el problema está en todos esos bichillos que tenemos dentro que no están del todo contentos, ¿no? Y nada, y poco a poco, pues no sé cómo fue, pero al final llegué también a la psiconeuroinmunología y me pareció una disciplina muy chula porque finalmente pude encontrar todas esas respuestas que nadie me daba, porque es realmente una disciplina que intenta aunar todo y ve el cuerpo como un todo, no como sistemas aparte. Y eso me gustó mucho, ¿no? Entonces hacía toda esta relación entre emociones, sistema inmune, sistema endocrino, sistema nervioso. Intenta dar como una explicación y desde ahí buscar soluciones para las personas, además soluciones que te empoderan, porque es algo que puedes, tú misma puedes ayudar a tu salud. Ya no es como la solución está fuera de mí en una pastilla o en un tratamiento, sino que tú también puedes hacer algo, sobre todo cambiando tu estilo de vida, tu alimentación, tus hábitos. Y bueno, hablaremos más de eso después, pero eso es un poco como llegué hasta aquí. Wow. Me he sido tan identificada contigo en todas las cosas que has dicho, Mm. a excepción de estudiar medicina y todo eso, todo lo demás, yo me he sentido así y sé que muchas personas que escuchan este podcast también. Por eso he dicho que es algo que nos afecta a todas y a todos, porque pues al final, primero que la salud es algo que pues todos deseamos tener lo mejor posible. Pero me acuerdo el otro día cuando hice un podcast sobre nuestra, pues, adicción al estrés, a estar todo el tiempo haciendo cosas, a continuar y cómo eso obviamente nos afecta a problemas digestivos y a todo el cuerpo en general. Y yo dije, tengo que traer a alguien que por favor nos hable de esto desde una perspectiva más médica y que sepa más que yo, porque yo al final también he investigado muchísimo, he estado en muchos doctores de todo tipo como tú, pero pues no soy yo la que ha estudiado, por ejemplo, como tú, algo específico, por lo tanto, cuando venga de ti va a ser como, lo puedes decir con más autoridad de lo que yo lo puedo decir. Entonces estoy muy feliz de que estés aquí, que nos lo estés contando tú, porque siento que necesitamos escuchar todo lo que nos vas a decir. El tener molestias digestivas, de verdad que conozco a muy pocas personas que no te digan, ah, sí, esto me da gases o esto me hincha o me duele la tripa de vez en cuando. Entonces, yo creo que lo tenemos todos como, bueno, yo misma lo tenía, había muchas cosas que me sentaban mal y yo pensaba que era normal, como que pues bueno, pues a todo el mundo le pueden sentar mal. Entonces, no es hasta que escuchas a alguien que te dice,
no, pero es que no debería ser así, o no te debería sentar mal la comida, o no te deberías ir a dormir con el estómago tan pesado, no debería ser así, que dices, wow, o sea que hay algo detrás y no tengo que tomarme el Mm. omeprazol y no tengo que tomarme no sé ni cómo se llaman esas pastillas que toma todo el mundo, el antiácido ese. Entonces, esto es un montón y siento que estamos entrando en una nueva era en la que estamos empezando a conocer el cuerpo y a conocer que la solución no está fuera, sino como tú has dicho, está dentro. Y gracias a personas como tú, hoy en día tenemos acceso a esta información. Entonces, me parece que este es un tema en el que si estáis haciendo algo por ahí en la cocina recogiendo platos, o lo escucháis después otra vez, o por favor ponedle atención, porque quiero que escuchéis todo lo que va a decir esta mujer para que entendáis cómo funciona el cuerpo como un todo, que al igual que las emociones afectan a nuestro intestino afecta a nuestras emociones. Y quiero hacer mucho hincapié en esto porque a veces nos pensamos que, bueno, es que esta persona tiene depresión, pero lo tiene todo bien en su vida. Bueno, pues hay veces que es que a lo mejor lo que tiene mal es la microbiota y gracias a no saber qué es la microbiota, esa persona se puede tirar el resto de su vida con depresión, yendo a psicólogos y los psicólogos a lo mejor no son capaces de ayudarle con esa depresión. Y hay mucho más. Entonces, quiero que nos expliques hoy porque quiero que el principal foco de todo esto sea el eje intestino-cerebro, que si hay alguien Ujú. que no lo haya escuchado antes, tú nos lo puedes explicar. Pero digamos que hablemos del eje intestino-cerebro y sobre todo de la microbiota, porque yo creo que si nosotras como que ya hablamos de la microbiota como, bueno, sí, claro, la microbiota, pero estoy segura de que hay gente que está escuchando y no sabe ni lo que es. Entonces, si nos puedes explicar a un nivel muy básico qué es la microbiota y qué es el eje intestino-cerebro, sería maravilloso. Sí, yo creo que esto es algo muy importante y yo cuando lo entendí fue como liberador también. Es como, ay, vale, entonces no todo depende de a lo mejor pues lo que decías antes, ¿no? De mis pensamientos, sino que también hay por ahí unos organismos que también pueden influenciar en cómo yo me siento y esto fue un poco como liberador y a la vez me dio como ganas de entender más cómo funcionaba para ver si realmente pues me podía ayudar de alguna manera, ¿no? Y bueno, la microbiota pues es todo este conjunto de microorganismos, ya no solo bacterias, sino también pues virus y hongos, incluso parásitos, que viven dentro de nosotros. De hecho, vivimos en comunidad con ellos, no es que nosotros somos como un receptáculo en los que, no, hay una comunicación bidireccional y de ahí lo del eje intestino-cerebro, pero ahora también se añade la palabra eje intestino-cerebro-microbiota, porque realmente hay una comunicación a todos los niveles entre los organismos que hay en nuestro cuerpo, que no solo están en el intestino, sino también en la piel y en muchos sitios. No hay casi ningún órgano que sea estéril. Esto es algo que se ha descubierto hace poco tiempo. Y todos estos microorganismos pues, están en constante comunicación, sobre todo con nuestro sistema nervioso, porque son capaces de fabricar un montón de sustancias que indirectamente pueden influenciar nuestro comportamiento o que directamente pueden hacerlo, porque también son capaces de fabricar neurotransmisores. Que bueno, ahora si quieres también puedo dar todos los nombres raros de los neurotransmisores y lo que hacen y por qué es importante, porque la gente dirá, vale, sí, un neurotransmisor, pero ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿eso qué tiene que ver con no poder levantarme de la cama por la mañana, no? Pues bueno, si quieres cuentas un poco. Hay varios neurotransmisores que son muy importantes, por ejemplo, para nuestro estado de ánimo y que hay microbiotas o hay grupos de bacterias y de otros microorganismos que los pueden fabricar así, a tiempo real, mientras hablamos en nuestro cuerpo. Y son, por ejemplo, la serotonina, que seguro que os suena un montón porque se dice que es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Porque cuando nos falta, pues podemos tener como pensamientos obsesivos, ansiedad, incluso apetencia por comer dulce. Mm, Y hay muchos microorganismos pues, que o bien la fabrican o que fabrican otros precursores como el triptófano, que no sé si os sonará, pero tiene mucho que ver en el metabolismo de la serotonina. Favorece esa síntesis de serotonina. Luego también está la dopamina, que yo diría que es el neurotransmisor que más se relaciona con la motivación, ¿no? mm, Muchas veces pues, podemos caer en la apatía, que no nos apetece hacer nada. Pues en esto nuestros microorganismos también tienen mucho que ver. Luego
está, por ejemplo, el GABA, y es el último que diré para no aburrir mucho con esto, pero yo creo que este nos va a sonar mucho porque es el que tiene que ver con cuando no lo tienes, hay mucha dificultad para relajarse. Entonces puede dar como taquicardia, insomnio, y esta sensación yo creo que va a ser muy familiar para mucha gente, como de opresión en el pecho, como que te falta el aire, pues esto suele pasar cuando no hay suficiente GABA. Y también tiene que ver mucho con cómo funciona el aparato digestivo para el vaciado gástrico, esta sensación de dolor de estómago, tiene mucho que ver con eso también, con cómo percibimos el dolor. Entonces, bueno, esto a nivel de cerebro, pues está muy estudiado, pero últimamente también se ha visto que eso, hay muchos microorganismos que pueden o bien directamente fabricar estas sustancias o influir en cómo se fabrican o cómo se regulan en el cuerpo. Y pues eso es muy interesante. Claro, porque además es muy curioso que todos y todos hablamos del cerebro, llevamos estudiando el cerebro yo no sé cuánto tiempo, y el cerebro, vale, sí, es el cerebro, pero mm, ¿hasta qué punto el cerebro de la cabeza es el primer cerebro? Porque ni siquiera es el que Ujú. se forma primero, ¿no? O No. sea, claro, cuéntanos eso, ¿cuál es el que se forma primero? A mí esto me encanta contarlo porque me parece también como muy gráfico. Siempre se dice, ahora se empieza desde que se descubrió todo esto de la microbiota y cómo puede influenciar pues, nuestro sistema nervioso, se hablaba de segundo cerebro, ¿no? Que nuestro intestino, porque al final se habla mucho del intestino porque el intestino es el que alberga mayor cantidad de microorganismos, por eso se relaciona tanto con la microbiota. Y se hablaba que el intestino era el segundo cerebro, pero realmente se sabe que no es el segundo cerebro cronológicamente. Es decir, tú cuando estás como feto o embrión dentro de tu mamá, el primer sistema nervioso que se forma es el entérico, o sea, el que pertenece a lo que más tarde será todo tu sistema digestivo. Ese es el primero que se forma. Y luego se forma el sistema nervioso central, que es lo que conocemos pues, como cerebro y todo esto. O sea que realmente se forma ese primero y ese va a influenciar mucho el desarrollo neurológico de esa persona más tarde. Así Ujú. que imagínate la importancia que tiene, que esté equilibrado también. Claro, porque al final el buen funcionamiento del sistema digestivo, que la microbiota esté sana, como hemos dicho, no solo influencia que otros órganos estén bien, sino también hay muchas patologías a nivel neuronal, de comportamiento, psicopatías que Mm, tienen su origen ahí. Entonces, no es que estemos hablando de, bueno, eso le pasa al que le duele la tripa, a mí no me duele. No, es que a lo mejor qué sé yo, o sea, como que conocemos el intestino irritable o la enfermedad de Crohn o estas cosas, pero a lo mm, mejor como he dicho, una depresión o una persona que tiene un Parkinson o una persona que tiene mm, ADHD, que eso es, en español se dice TDAH. eh, Se han sí, visto en estudios como una persona con TDAH tratándole la microbiota puede ujú, mejorarle el TDAH. Entonces, no estamos hablando aquí de tonterías de me duele un poco el no, estómago, no. estamos hablando de un montón de patologías que se pueden revertir am, cambiando la microbiota. Es verdad que la mayoría de los estudios se han hecho con ratones, pobrecitos los ratones, que Mm. les ha cambiado la microbiota, pero es increíble esto. Y además, también algo que escuchándote me he recordado, quiero que nos cuentes cómo se forma la microbiota, es decir, desde qué momento empezamos a formarla, porque yo sé que esto es antes de nacer, ya empieza a ocurrir Ujú. algo, y mientras nacemos hay cosas que afectan. Explícanos esto, por favor, porque a mí me parece también una cosa de locos. Esto también es súper importante a muchísimos niveles y yo creo que todavía no alcanzamos a comprender pues toda la extensión de lo que tiene que ver esto, ¿no? Pero es súper importante lo que pasa mientras estamos en, pues eso, en la barriga de nuestra mamá, mientras se está formando esa personita, y luego lo que pasa al nacer y lo que pasa después. O sea, lo que pasa antes, durante pues todo el desarrollo embrionario y tal, antes se creía que era totalmente estéril, como que ahí no entraba nada, y cada vez se está poniendo eso más en duda de que realmente el embrión viva en un ambiente completamente estéril, cada vez está más claro que no es del todo así. Pero bueno, lo que está muy claro es que sobre todo en el momento de, bueno, durante el desarrollo embrionario también es muy importante
no solo a nivel qué está pasando con la microbiota y tal, sino también qué está pasando a nivel de si hay mucha exposición a cosas tóxicas. Todo esto también condiciona mucho porque al final es lo que hemos dicho, es bidireccional. Entonces, si también hay cosas que me están influenciando, pues el desarrollo neurológico o inmunológico de ese feto, luego, ¿cómo se va a relacionar tu cuerpo y esos sistemas con los microorganismos que lo van a colonizar? También es muy, muy relevante, ¿no? Entonces, un momento crucial es el momento del nacimiento. Cuando nacemos, sobre todo por el canal del parto, hay muchísimos microorganismos que empiezan a entrar en contacto con el feto, bueno, con el bebé. Ujú. Y luego, otro momento crucial es el de amamantar, porque la leche materna no es solo pues eso, un líquido que contiene nutrientes, sino que además contiene muchísimos microorganismos y muchísimas sustancias prebióticas que ayudan a esos microorganismos a crecer. De hecho, hay algunos carbohidratos, algunos azúcares de la leche que son súper importantes y son como únicos, que incluso ahora se están dando en forma de suplemento para intentar revertir un montón de patologías que tienen que ver con desajustes en la microbiota. A mí esto me parece como muy curioso porque imagínate lo valiosa que es esa leche, ¿no? Y entonces es como una constante comunicación entre pues, esos microorganismos que van colonizando al bebé y también pues el sistema nervioso, cómo se está formando, el sistema inmune. Es súper importante que haya esa comunicación. Incluso esto se ha visto en animalitos. Se han hecho muchos estudios con animales y se han intentado hacer lo que se llama germ-free, que es como intentar que, por ejemplo, un conejo nazca sin microbiota. O sea, como aislarlo nada más que nace totalmente y como que quitarle. O sea, la cantidad de enfermedades que se desarrollan y de desajustes en ese tipo de animales no te lo puedes llegar a imaginar. O sea, que es súper, súper necesario que en ese momento, desde incluso antes y sobre todo durante el nacimiento y los primeros meses de vida, se forme esa microbiota sana y esa relación sana entre todos los sistemas del cuerpo, sobre todo el nervioso y el inmune, que son los que más se desarrollan al principio y sobre todo, por ejemplo, por supuesto, el digestivo, que no lo estaba nombrando porque, digo, es más obvio, pero sí, es muy, muy importante esos primeros meses de vida. De hecho, yo he escuchado de bebés que los sacan por cesárea y Mm, después les untan todo lo que tenga la mamá sí, por la vagina y por ahí, por ese canal del parto, por todo el cuerpo al bebé, para mm, exponerle a ese tipo de microbios y de todo lo que haya, porque es totalmente necesario. Y ojo, que esto no es para hacerle sentir culpable a nadie que haya tenido que no, parir no, cesárea o alguien que no haya podido dar el pecho. Yo siempre diré, si tienes la posibilidad de conseguir la leche de otra mamá, es mm, mucho mejor que le vayas a dar a tu bebé una leche de bote, obviamente, no solo por los añadidos que lleva la leche, sino por lo que tú acabas de mencionar. Entonces, obviamente es bueno tener acceso a esta información que hace años no teníamos, de mm, saber que es mejor para la salud a corto y a largo plazo del bebé, pero no es por hacerle sentir mal a nadie, pues no, obviamente hay circunstancias para todo el mundo, pero sí es muy curioso y muy bueno que lo sepamos, incluso porque si tú eres una persona que naciste por cesárea y que tu mamá nunca te dio el pecho y ahora sufres mucho de la microbiota, tú miras hacia atrás y dices, wow, tendrá que ver. Entonces quizá tengas una posibilidad de revertirlo sabiendo que parte te puede venir de ahí. Y de hecho, cuando te tratas bien sea con un PNI como con un doctor integrativo, es una pregunta que te hacen. ¿Cómo naciste? ¿Te dieron el pecho? ¿Sí mm, o no? Entonces, sí, son cosas súper importantes que siento que no se dicen todavía mucho. Entonces, yo quería que mm, las personas que nos escuchen que lo tengan claro, que lo sepan y que aprendamos un poco más de esto, porque siento que las únicas palabras que se han escuchado en cuanto a microbiota son probióticos y prebióticos, que de hecho no sé si mm. se sabe la diferencia. Entonces, ya que estamos, explícanos la diferencia entre probiótico y prebiótico, que también lo has mencionado por ahí. Sí, pues un prebiótico es todo aquello, sobre todo son fibras solubles, sustancias, pero al final vamos a decir sustancias que ayudan a los microorganismos a crecer. Entendemos como microorganismos en una microbiota saludable, pues todas aquellas sustancias que les ayudan a estar como bien en equilibrio, ¿no? Y hay varios tipos. Y luego los probióticos son en sí los microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud, que
en día se da mucho en forma de como de suplemento, pero son estos microorganismos vivos, ya sea a lo mejor en un alimento fermentado, como puede ser un yogur, o en una capsulita que puedas encontrar en la farmacia, pero son en sí los microorganismos vivos. Y normalmente hoy en día, de hecho, si lo tomas como en forma de suplemento, por este beneficio que tienen los prebióticos para ayudar al crecimiento de esos microorganismos, se da junto el probiótico con el prebiótico. Y esto se llama simbiótico, porque forman esta simbiosis, ¿no? Como que se ayudan el uno al otro. Entonces, si tú vas a la farmacia y pides un probiótico, en la mayoría de los casos siempre van a tener alguna fibra o algo añadido para ayudar a que sí, a que sobrevivan más o se implanten mejor o se reproduzcan más. Yo aquí con esto de los probióticos también, no sé qué opinión tendrás tú, pero yo también veo que hemos empezado a escuchar a los probióticos son buenos, ¿no? Ujú. Pero como que vamos a la farmacia, como tú has dicho, y no, dame un probiótico, que quiero probióticos. Pero yo siento que aquí tenemos que tener cuidado también, porque dependiendo de qué sea lo que nos falta o lo que Ujú. tenemos de más, el tomar un Ujú. probiótico que no sea el que nosotros necesitamos nos puede incluso empeorar. Porque en mi caso, Sí. por ejemplo, a mí me pasó, empecé a tomar algo con unos probióticos y yo noté cómo empeoré notablemente. Y ahí fue cuando entendí, no todos los probióticos son para todo el mundo y no solo porque pueden no ayudarte, sino porque te puede llegar a empeorar. No es lo mismo que te falte el probiótico X que el probiótico Y. Entonces, Mm. no sé qué piensas tú de esto. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la gente se cree que los probióticos, pues eso, vas a la farmacia y te dan un probiótico, como si fuera, no, no, o sea, es que imagínate, hay millones de microorganismos en tu cuerpo y luego es lo que dices tú, dependiendo de qué sea lo que está desequilibrado, pues vas a necesitar uno o vas a necesitar otro. E incluso si pues el proceso en tu cuerpo ya ha ido un poco más allá y hay mucho, mucho desequilibrio, incluso quizás no sea el momento de añadir ningún probiótico, incluso uno que teóricamente te pueda ir bien, porque se necesita hacer como una fase preparatoria de quizá bajar inflamación en tu cuerpo para que tu cuerpo sea capaz de no reaccionar como si fuera algo dañino, ¿sabes? Porque llega un momento en que quizás si nuestro intestino está muy dañado, todo se va a ver como una amenaza. Quizá esto luego tenemos tiempo de hablar de ello, pero puede ser que ese sea el caso, ¿no? Y porque muchas veces luego también creo que mucha gente no sabe, porque tú piensas en un probiótico y piensas, ah, sí, me faltan lactobacillus. Imagínate, te haces un test de microbiota, me faltan lactobacillus. Pues me los voy a tomar y así los tengo. Pues deberías saber que la mayoría de los probióticos, de hecho, no se implantan en tu intestino y que muchas veces su acción tiene más que ver con las sustancias que producen mientras están en tránsito, cuando te los tomas desde fuera, que con realmente crecer dentro de ti ese probiótico que te has tomado de la farmacia. Y esto se llama posbiótico. O sea, las sustancias que los probióticos fabrican, se le ha puesto el nombre de posbiótico. Es que hay muchos nombres, o sea, me podría pasar todo el día hablando de esto. Pero básicamente la relevancia es esa, ¿no? Que muchas veces no es en sí que esos microorganismos que te tomes de la farmacia puedan crecer dentro de ti, sino que ayuden a mejorar el ambiente con las sustancias que ellos producen para que todo vuelva al equilibrio. Y luego el último punto que me gustaría resaltar muy mucho es que si nosotros tenemos un ambiente hostil en el cuerpo, es decir, vivimos en un cuerpo que está inflamado, que estamos todo el día comiendo porquerías, que vivimos en un ambiente lleno de tóxicos, con humo del tabaco, humo de los coches, tal y cual, y que está todo hecho un Cristo, ahí por muchos probióticos que te tomes, ellos no van a querer vivir en ese ambiente. Con lo cual, tú te puedes gastar muchísimo dinero en probióticos que al final, pues tal cual te entran, te van a salir. Ya sabemos por dónde. Entonces, muchas veces, no digo que los probióticos no sean buenos, de hecho son muy buenos y se pueden aplicar de manera terapéutica y pueden ayudar a muchas personas, pero también tenemos que ver un poco qué está pasando a nivel de hábitos, qué está pasando a nivel de alimentación y hacerlo como un todo. Y en esto es en lo que la psiconeuroinmunología se fija mucho, ¿no? No solo lo que está pasando, sino entender el por qué, qué factores están haciendo que tu cuerpo siga en ese desequilibrio e intentar, pues, intervenir en todas esas esferas de tu vida, ¿no? Wow, impresionante, ¿no? Me encanta.
Me encanta todo lo que has dicho. Yo no sé si las personas que nos están escuchando nos están siguiendo, ojalá que sí. Em, pero con esto es donde podemos pasar entonces un poco también como a los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos creemos que... Porque, a ver, yo creo que todos sabemos que crea un ambiente hostil, como tú has dicho. O sea, el comer azúcar, alcohol, toda sustancia que irrite, obviamente todo eso lo podemos evitar. Que si quieres, de hecho, podemos mencionar rápidamente que sería, entre comillas, lo peor para una microbiota, pero no siento que le tengamos que poner mucho estrés a eso, porque de hecho yo sé que a ti no te gusta hablar tanto de lo que no hay que hacer, sino de lo que Mm. sí hay que hacer. Pero pues por si acaso hay alguien que todavía no se ha dado cuenta de que hay, pues no sé, hábitos o conductas o alimentación que no va a nuestro favor, que lo entiendan de una vez por todas. Sí, realmente no son tantas las cosas. Yo creo que, pues es lo que dices tú, casi todos los conocemos, pero hay como 3 o 4 cosas muy básicas que yo diría. La primera, a nivel de alimentación, pues es muy sencillo. No comas productos, come comida real, o sea, cómete una zanahoria, cómete un tomate, cómete, no sé, lo que sea, pero no te comas unas galletas que llevan 20 ingredientes y la mitad son aditivos que no sabemos ni lo que hacen en nuestro cuerpo. O sea, lo primero sería eso, como una alimentación limpia, basada en alimentos de la tierra y ya está, o sea, no es tan complicado. Eso es lo primero, no meter porquería al cuerpo. Entonces, en ese, en ese mismo nivel, pues tenemos todos los tóxicos, que hay muchos en los que quizá no tenemos pues no podemos evitarlos directamente, pero hay muchas otras cosas que sí. Bueno, diría, pues alcohol, tabaco, eso es básico, es algo que puedes elegir no hacer, ¿no? Pero luego también, pues todos los pesticidas que van en la comida, eh, en cosas de cosmética y tal, pues intentar comprar siempre cosas que sean más respetuosas con el cuerpo, que no tengan tantos tóxicos. Luego, otro muy importante es pues el estrés emocional y físico de la vida moderna, que digo yo. O sea, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Intentar vivir pues lo más tranquilo posible y ayudar mucho a tu sistema nervioso a encontrar la calma. Y luego otra que también es muy importante, yo diría, es respetar pues los ritmos circadianos, el descanso y también pues eso, tener momentos de actividad, de ejercicio físico, ya no tiene que ser a lo mejor pues eso, ir al gimnasio, sino estar todo el rato como moviéndote, caminando hacia los sitios y luego también cuando tengas los momentos de descanso que de verdad sean de descanso, quítate pantallas, quítate, o sea, realmente estate contigo mismo y duerme todas las horas que necesitas para que tu cuerpo descanse. Y yo creo que esas serían las cosas en las que hay que poner mucha atención, que bueno, la mayoría de nosotros, y me incluyo, no lo hacemos perfecto. Y no se trata de hacerlo perfecto, sino ser consciente de ello e ir poco a poco dando pasitos hacia eso. Bueno, y entonces ahora que ya hemos dicho, entre comillas, porque yo creo que hay una lista, dependiendo de la persona también, de lo que no o lo que deberíamos reducir, ¿qué nos dirías de... A ver, generalmente, porque ojo, de nuevo, esto depende de la persona y cuando uno tiene muchos síntomas, lo mejor es acudir a un profesional, porque a mí me dicen, Raquel, ¿y tú qué haces para tus síntomas digestivos? Bueno, yo hago HJK, pero tú a lo mejor tienes que hacer W o X. Entonces, en normas generales, si somos una persona que quiere tener en cuenta y cuidar la microbiota, y luego diremos por qué síntomas podrían ser los que indican una microbiota fuera de su lugar o fuera de su salud, ¿qué nos recomiendas? Pues sí, yo creo que es importante enfatizar eso, ¿no? Que está lo general, lo que puede hacer todo el mundo y debe, yo creo, hacer todo el mundo para mantener esa microbiota sana, pero luego ya si estamos en un proceso en el que tenemos muchos síntomas y hay algún desequilibrio grande en tu cuerpo, entonces ya lo mejor sería como acudir a un especialista que realmente sepa de este tema y te haga pues un tratamiento completamente personalizado, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Ujú. Pero bueno, así consejos generales para una microbiota sana, pues es un poco lo que ya he dicho, ¿no? Pero dándole la vuelta. Una alimentación saludable. Y bueno,
De esto podemos hacer, yo creo que 10 episodios de podcast sobre alimentación. Os Hagámoslos. pasará, os pasará que escucharéis mucha información contradictoria sobre lo que es una dieta sana. Al final yo creo que es mucho más simple que todo eso. Yo creo que, bueno, lo que ya he dicho, comida real sin procesar y sin tóxicos, o sea, vamos a alejarnos de todo lo que lleva una etiqueta, de todo lo que va en un paquetito. Y si haces eso, ya has ganado como la mitad del proceso, o sea, básicamente eso. Pero bueno, luego al final, yo creo que la alimentación para que sea sana, y esto lo baso en pues lo que he estudiado, pero también mi opinión y mi experiencia personal, tiene que ser muy variada. Y ya no muy variada de que, sí, hay que comer de todo. Entonces me hincho a harinas, a azúcares y no va por ahí. Sino variada de incluir muchos alimentos diferentes. Si eres omnívoro, eres una persona que comes carne, pescado y verdura, pues yo te diría que te enfoques mucho en pues comer sobre todo mucha variedad de fruta y verdura, porque al final todos estos alimentos tienen muchos fitoquímicos, tienen muchas sustancias que son muy beneficiosas para la microbiota, que literalmente la alimentan. Entonces, un truco que a mí me gusta decir es llena tu plato de color. O sea, incluye muchas cosas de colores diferentes, porque en esos colores están pues todos los antioxidantes y todas esas sustancias antiinflamatorias que nos pueden ayudar y sobre todo a nuestra microbiota a mantenerse sana, ¿no? Luego que comas comida viva, es decir, pues eso, lo que ya he dicho, sin procesar, sin técnicas de cocinado muy agresivas, que intenten, porque la, sobre todo las verduras y tal, también tienen su microbiota de las bacterias del suelo, que además se ha visto que son súper beneficiosas y hay un montón de probióticos en la farmacia con bacterias de esporas del suelo. Pues chica, cómete tu calabacín de tu huerta si se puede o de un sitio que lo cultiven de manera ecológica, sin pesticidas y que lleve todas esas sustancias que te pueden favorecer, ¿no? Y como ya he dicho, si también comes animales, pues grasas omega 3 que te ayuden mucho a reducir la inflamación. Hay un montón de estudios de esto con relación a la microbiota. Y luego, pues proteína de calidad y, como he dicho, si comes animales, otra cosa muy importante es intentar comer lo que se dice densidad nutricional, es decir, no meterte calorías vacías, sino escoger alimentos que tengan muchos minerales y muchas vitaminas. Y esto también incluye animales. Si comes animales, no comas solo músculo, es decir, un muslo de pollo o lo que sea, sino también puedes comer hígado, puedes comer muchas otras cosas que ya sé que esto hay mucha Temía que gente lo que no, dirías. ya, o sea, o a lo mejor no si eso no te gusta, pero que no te centres solo como en una cosa, ¿no? Y la máxima variedad posible, porque si no, al final estamos siempre comiendo lo mismo y no podemos conseguir una microbiota variada si siempre comemos lo mismo, Mm. aparte de que es aburrido. Mis queridas ostras, que yo las como literal solamente por la densidad nutricional. Ojo que me están empezando a agradar, porque al principio era como comerme una piedra de estas que están al lado del mar. Yo de pequeña con mis amigos iba le llamamos las rocas a ver los peces y todo eso. Entonces es Ujú. como, tío, parece que me estoy comiendo las rocas, ¿sabes? O sea, sabe igual, pero ahora ya me va gustando poco a poco. Obviamente, si no me gustase nada, como me pasa con el hígado, no me lo como. El hígado lo que hago es que tomo unas cápsulas que es Ujú. literal hígado de beef, ¿cómo se dice beef? De vaca, entiendo. Sí, de ternera, Orga- sí. orgánica y de pasto, de Mm, pastoreo, creo que se dice en español. sí, Porque sí. no soy capaz de comérmelo. Y sé la de beneficios que tiene para la salud, especialmente para una persona que haya estado baja en nutrientes, como he sido yo por los problemas digestivos que he tenido. Ujú. Y también es una estrategia para cualquier persona que realmente tenga mucho interés en tomarlo. Obviamente no vamos a poner las pastillas por encima de la comida, pero es cierto que en algunas ocasiones es necesario y también es cierto que la calidad del suelo y de los animales y de todo ya no es la que era, entonces No. yo seguro que nos lo puedes decir tú también. Hay minerales, como puede ser el magnesio, que yo creo Ujú. que mundialmente todo el mundo se beneficiaría de tomar magnesio y casi que me atrevo a decir que también la vitamina C, porque Mm, hemos perdido la capacidad de producir vitamina C, por lo que sea, pero pues es verdad que la variedad ayuda, pero obviamente no te voy a decir cómete algo y que te den ganas de vomitar cada vez que te lo vayas a comer, ¿no? O sea, a ver, pero sí que es verdad que salir un poco de la zona de confort y empezar a comer otras cosas diferentes es importante. Y ojo, que yo aquí también tengo que decir en mi experiencia.
No sé cómo ha sido la tuya, pero yo, por ejemplo, cuando yo estaba muy, muy malita, yo no podía comer de todo. O sea, yo había muchas cosas que ahí sí no podía comer. Obviamente aquí estamos hablando de cosas generales y para ayudar a una persona que más o Mm. menos está bien. Obviamente esto no aplica para personas que ahora mismo están muy malitas porque hay muchas cosas que efectivamente no vas a poder comer. A mí, por ejemplo, los ácidos me iban muy mal, no podía comer tomate, no podía comer A limón. mí igual, por la gastritis. Mm. Ajá. Entonces me iba horrible, no podía comer manzana, muchas cosas no podía comer. Y yo, por ejemplo, vegetales crudos tampoco podía comer, nada. Pero No, hay mucha gente que defiende, no, pero es que los vegetales crudos ya, pero depende de cuál sea tu estado, porque exacto. los vegetales también tienen su cosita, los vegetales no quieren ser comidos. Lo decimos mucho de los animales, pero los vegetales tampoco quieren ser comidos y ellos, su defensa es tener algo que nosotros no podemos digerir. Entonces, lo que no podemos digerir de los vegetales es su defensa de no me comas, voy a crear algo a mi alrededor para que tú cuando lo comas te pongas enfermo y no me quieras volver a comer. Y eso sobre todo pasa con las semillas. A mí me hace mucha gracia porque las semillas además son eso que tú plantas para que crezca otra vez. Entonces es como, no, no te comas esta semilla porque es el origen de mi futura vida. Entonces las semillas todavía tienen más y además y los frutos secos y las legumbres. Y por favor, háblanos de las legumbres. Las legumbres, porque a casi todo el mundo le sientan mal. Explícanoslo porque yo creo que esta es una duda Madre mía, has muy grande. abierto tantos melones que no sé ni por Perdón, dónde empezar. perdón, es que me encanta. Bueno, voy a intentar ir como pasito a pasito de todo lo que has mencionado. Bueno, lo primero yo diría eso, volver a recalcar que estos son consejos generales para cuando se tiene más o menos un intestino medio saludable, lo que yo estaba diciendo, porque por supuesto si el intestino está muy dañado, igual que he dicho que cualquier sustancia puede parecer dañina y tu sistema inmune reaccionar y enseguida inflamarte y tal, pues esto pasa lo mismo. Imagínate todo lo que es difícil de digerir, pues como por ejemplo un vegetal crudo, pues va a ser muy difícil de tolerar. Esto no quiere decir que luego no lo vayas a tolerar. Yo, de hecho, hacía como Raquel, había muchísimas cosas que hace 3 o 4 años no toleraba y ahora las como sin problema. O sea, que en ese sentido, siempre personalizar si hay algo que no te sienta bien. Y luego esto muy importante también, porque la comida, y sobre todo en nuestra cultura española, es algo muy emocional. Si hay algo que no te sienta bien o que te da asco o no te gusta, o que éticamente, como por ejemplo si eres vegano y no quieres comer animales, hay veces que es mejor no hacerlo a nivel emocional, porque ya no solo nos afecta lo que comemos, sino cómo lo comemos. Si yo estoy comiéndome algo con asco o que no quiero, o en una situación de estrés, o porque tengo una reunión y me tengo que meter todo el plato en 10 minutos, esto no lo vas a absorber, porque tu cuerpo va a estar en una alerta máxima porque estás haciendo algo que no quieres y estás estresado, y entonces la prioridad de tu cuerpo no va a ser digerir y absorber nutrientes, porque estás en estado de alerta. La prioridad es correr e irte de ahí. Entonces, esto también es algo muy importante, que cuando se habla de nutrición y se habla de alimentación, siempre se habla muy de lo que es perfecto teórico que hay que comer, pero nunca se habla de qué estado hay que tener cuando nos alimentamos, ¿no? Todavía Y acabas de yo creo abrir que un esto melón gigante, ¿eh? O sea, el esto es otro cómo melón comer. gigante que nos da para podcast. Pero bueno. Pero bueno, otras cosas que has mencionado, lo de los fitonutrientes de las plantas. Esto a mí me parece un tema fascinante porque, por un lado, es totalmente cierto lo que has dicho, que las plantas segregan muchas sustancias para no ser comidas, porque ellas al final es lo que... Una planta lo que quiere es reproducirse, como todo en el planeta Tierra. Entonces, pues eso, hace las flores, no sé qué, pues para que vengan los bichitos y la polinice, porque al final en el planeta Tierra también todo, y como en el cuerpo, está todo conectado y todo necesita de todo, ¿no? Pero bueno, este rollo lo suelto porque las plantas también necesitan protegerse de que pues vengan los animales y les coman todo el fruto y toda la semilla y todo y la planta deje de existir. Entonces tiene muchas sustancias que para que no te las comas, ¿no? Que son todas estas sustancias, se llaman antinutrientes, que Ujú. también muchas veces impiden la absorción de los nutrientes. Que Mm. eso ahora vamos a volver al tema de las legumbres. Pero antes me gustaría mencionar porque hay muchas sustancias, como por ejemplo la cúrcuma. ¿La cúrcuma para ti eso es algo bueno o es algo malo? Mm. Pregunta así lanzada al aire. O sea, se suele vender como algo, Se suele ¿no? vender O sea, antiinflamatorio, sí. totalmente antiinflamatorio y tal. Pues yo no sabía, y esto lo escuché hace poco de Antonio Valenzuela, de hecho,
que esto es ¿cómo se llama? El concepto de hormesis. Y esto es, a mí me parece poesía, porque es como otra vez lo que digo de que todo el planeta Tierra está conectado y que los organismos evolucionan juntos. Y igual que los microorganismos que tenemos con nuestro cuerpo, también lo que comemos. Y es que, en principio, esta sustancia era de hecho una sustancia dañina para el ser humano. Pero durante la evolución lo que pasó fue que el cuerpo humano, em, ¿cómo se dice? Desarrolló sistemas para que cuando esta sustancia entraba en contacto con nosotros, que en principio era un veneno, cuando entró en contacto con nosotros durante la historia de la humanidad en bajitas dosis muchas veces, al final el cuerpo montó una respuesta antiinflamatoria para compensar ese daño que se supone que esta sustancia le iba a hacer. Este es el concepto de hormesis. Entonces, durante todo ese tiempo, el cuerpo evolucionó hasta que ahora es algo que en realidad es beneficioso para nosotros, porque pues eso, acciona todos estos mecanismos antiinflamatorios que ayudan al cuerpo a bajar esa respuesta inflamatoria contra el veneno de la planta. A mí Wow. esto me pareció poesía. O sea que ni todo, esto también un poco para el concepto de que ni todo es malo, ni todo es bueno, y el veneno también está en la dosis, ¿no? Eh, Totalmente. y con esto puedo hacer el link a lo de las legumbres, porque las Ah, legumbres, pues no hay ni que demonizarlas ni decir que son lo mejor del mundo, porque las legumbres, es lo que digo, tienen sustancias, los antinutrientes que pueden hacer que no absorbas bien y pueden ser muy irritantes para el sistema digestivo, sobre todo de personas que ya tienen problemas, pues te comes una legumbre sin cocinar bien y eso te sienta fatal y te da unas gases que te quieres morir. Pero las legumbres también tienen cosas muy buenas y tienen mucha fibra prebiótica. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues lo primero es ponerte en manos de alguien que sepa y si tiene muchos problemas digestivos y quizá para ti temporalmente o igual durante mucho tiempo o poco tiempo, pues las legumbres es mejor que no estén en tu dieta y hay muchas otras cosas que puedes comer. Pero si eres una persona sana o tu intestino se recupera y tal, pues hay muchas maneras de cocinar y preparar esas legumbres, que por ejemplo, pues suele ser un remojo con agua durante toda la noche, como han hecho siempre las abuelas. Eso reduce mucho los antinutrientes, sobre todo lo del ácido fítico, y luego también cocinarlas durante suficiente tiempo en abundante agua y luego tirar ese agua y comerte la legumbre. O sea que al final ni todo es malo ni todo es bueno, sino que simplemente hay que saber, pues intentar saber cuál es la mejor manera de presentárselo a tu cuerpo, ¿no? Por ujú, así decir. mm. Es que es impresionante, o sea, es tan... Para ti es poesía eso, para mí es poesía todo, porque tía, es tan impresionante Todo es cómo se le posible. puede dar la vuelta a todo, entenderlo todo de diferentes ángulos, como para uno puede ser bueno, para otro no, o sea, es todo uno, es todo... No, yo aquí me puedo tirar 200 años hablando de esto. Em, pero así, en términos generales, ¿qué nutrientes tú dirías que son buenos para una microbiota, por ejemplo? O sea, para que nuestra microbiota esté feliz. Es decir, yo es que estoy esperando a que me digas uno en concreto, porque los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, o sea, Por ejemplo, sabemos que son buenos para la microbiota, pero yo quiero ir ujú, a un específico y yo creo que cuando lo digas todos vamos a saber por qué. Em, Me encanta. Pero sí, cuéntanos cuáles son esos alimentos, nutrientes, como lo quieras llamar, que nos ujú. ayudan, que son buenos, que son como, ole, mira, hoy me he comido esto. Pues yo creo que, a ver, no hay una cosa sola específica porque, a ver, como hemos dicho, pues todo es un conjunto y en la variedad está el gusto, ¿no? O sea, que al final se necesitan muchas cosas para tener una microbiota sana. Si tenemos una dieta que está basada solo en un tipo de alimento, pues eso no nos va a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces siempre se necesitan Yo podría mucha tener variedad. una dieta basada solo en chocolate. Yo también siempre lo digo. Y si tiene que ser salado, huevo y patata. O sea, no sé, yo creo que Uf, podría vivir toda mi vida con eso. totalmente, güey, patata, te lo compro. Me lo compras, ¿no? Pero bueno, yo diría que una dieta, no me gusta decir dieta, pero bueno, voy a decir dieta porque lo quiero comparar con las dietas de pérdidas de peso y de todas estas dietas que siempre se han basado en los macronutrientes, es decir, en como carbohidratos, proteínas, Mm, grasas y calorías.
Pues para que una microbiota esté sana es todo lo contrario. No te tienes que fijar en nada de eso y te tienes que fijar en la densidad nutricional, es decir, que tengan nutrientes, y con nutrientes hablamos de pues vitaminas, minerales y también todo tipo de sustancias diferentes, ya no solo fibras prebióticas, sino como has dicho tú también, los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, todas esas sustancias que a nuestra microbiota le encantan y las necesitan para estar feliz, ¿no? Ujú. Entonces, pues de eso, de ácidos grasos de cadena corta, pues te podría hablar de, por ejemplo, el butirato. Ese es súper importante, porque además es que ese está muy bien, porque no solo ayuda a la microbiota, sino también tiene un efecto directo sobre nuestros enterocitos, que son las células que recubren todo nuestro intestino. Ese es muy importante, pero ¿cuál es más? Seguro que tú te sabes más también. O sea, pues yo estaba esperando al butirato para que dijéramos el ghee. Por favor, gente, empezad a comer. Vale, te encanta el ghee, vale. Pues sí, el butirato es el más importante. No, porque además el butirato es muy importante para mantener todas esas bacterias que sí que les gusta lo del butirato, y también esta que es muy famosa que hoy en día, que se llama Akkermansia, que esa es muy importante para mantener la barrera mucosa del intestino, porque tú entiendes que ahí hay siempre un paso de sustancias continuamente, algunas irritantes, entonces el intestino necesita estar como protegido por una barrera de moco que regule todo eso, y además es un ambiente en el que las bacterias y los hongos y todo pueda crecer de manera saludable, ¿no? Y entonces ahora con la dieta que tenemos y la vida moderna, casi todo el mundo tiene deficiencia en esta bacteria, que además, bueno, acaban de sacar un probiótico, pero que no es fácil suplementar, que realmente depende mucho de lo que hagamos y de cómo esté ese ambiente, lo que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, Sí, porque de son hecho muchas. el tener eh, el intestino, ¿cómo se dice? Leaky gut, el Permeable. Ese es otro permeable. melón que yo quería abrir, que si quieres lo abrimos ahora. Nos hemos quedado en alimentación, en lo de consejos de microbiota sana, pero bueno, lo podemos retomar No, luego. no, dale, dale, pero que siento que eso es muy común y simplemente con algunas cositas podemos ayudar. O sea, a ver, Sí, no vamos o sea, a arreglarlo, pero podemos ayudar. a ver, lo voy a explicar un poco. El intestino, bueno, la anatomía del intestino también me parece fascinante, porque al final se consiste en lo que se llaman los enterocitos, están pegados por una cosa que literalmente se le ha puesto el nombre de uniones estrechas, tight junctions en inglés, y están como pegaditos, pegaditos, como si fuera cemento, todos los enterocitos, y luego por ahí pues pasan algunas sustancias, ¿no? Por difusión y por transportadores que transportan sustancias de manera activa. Pero eso tiene que estar como bien selladito. Imaginaos una pared y hay unos ladrillos y entre medias el cemento, pues todo eso tiene que estar ahí bien pegadito. Y van pasando las sustancias y encima de todo eso, pues tienes toda la microbiota y tal que ayuda a que todas las sustancias de los alimentos y tal estén suficientemente digeridas como para que puedan entrar por ahí, porque te puedas imaginar que las sustancias grandes, moléculas grandes, no entran de manera fácil por ahí. Pero ¿qué pasa cuando hay muchísima inflamación? Ya sea por exposición a cosas tóxicas o porque a lo mejor tu microbiota no está bien equilibrada y hay muchas bacterias que producen sustancias proinflamatorias, pues que eso se empieza a abrir. Es como si se agrietara. Imaginaos una casa y tienes ahí, pues, o un jardín y tienes tu barrera con sus ladrillitos bien puestos y de repente todo ese cemento se empieza a disolver y ahí pasa de todo. Pasa la lluvia, pasan ladrones, pasan animales que te destrozan todo. Pues un poco el intestino es un poco así, ¿no? Si todas esas uniones por la inflamación se empiezan como a resquebrajar, pues ahí empiezan a entrar un montón de sustancias que no deberían entrar. ¿Qué pasa? Que detrás de eso está el sistema inmune, que es como la policía, y hay alerta máxima. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a reaccionar porque el cuerpo intenta que eso no siga pasando y pasan un montón de moléculas y sustancias que no deberían pasar, proteínas a mitad de digerir, un montón de cosas, y entonces el sistema inmune monta una respuesta muy exacerbada frente a esas sustancias, y entonces podemos desarrollar alergias, podemos desarrollar intolerancias, incluso sensibilidad a químicos, y ¿sabes? Porque ahí está pasando lo que no tiene que pasar y el sistema inmune empieza a detectar lo nocivo, pero también cosas que no deberían dañarnos, como partes de alimentos, como algo que, que es muy dañino. Entonces imagínate ahí la fiesta que se monta.
Entonces, muchas veces, pues cuando pasa eso, es muy importante intentar volver a regenerar esa barrera intestinal para no seguir, como decías tú, pues no tolerando alimentos, reaccionando a un montón de cosas, sentirte siempre inflamada, hinchada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un tema que ahora se está investigando mucho. Sí, además es que es súper común. Si nos vamos a síntomas comunes está pero porque tiene mucha relación con el estrés también. Entonces, Claro, el estrés nos está matando el sistema digestivo de todas. Yo creo que es total. una de las causas más comunes. Entonces, por eso, de repente, entre el bajo ácido gástrico, que también puede ser Mm, causado por el estrés y que se nos abren las paredes del intestino, pues ya tenemos ahí una bomba gigante para sentirnos mal. Entonces, yo quiero dejar claros la idea de que si te sientes mal a nivel digestivo no es normal. De hecho, ahora mm, Miriam nos dirá algunos síntomas que serían comunes o bajo qué circunstancias deberías contratar a un profesional, porque si tú eres una persona de esas, por favor no sigas, porque es que puedes acabar peor. O sea, sí, yo te lo sí. digo también por experiencia propia, que una cosa desencadena en otra y que hoy te duele un poquito la tripa, mañana eres intolerante al gluten y al día siguiente desarrollas una enfermedad autoinmune. O sea, que es que no es una tontería y hay que tener mucho No. cuidado con esto más del que nos creemos. Sí, porque es una bola que se forma. Es un poco lo que he dicho, ¿no? Creo que mucha gente que también tenga estos problemas se puede sentir identificada porque es lo que dices tú. Al principio empiezas como que, uy, parece que no digieres bien la comida, te sientes hinchada, con gases, no sé qué, te duele la cabeza, estás cansada. Supongo que esto le suena a muchísima gente. Pero luego empiezas a no tolerar cosas. Y claro, lo primero que no se tolera pues son sustancias que de normal son proinflamatorias, como se sabe que es el gluten, porque el gluten es una proteína muy grande y es un poco lo que decía, ¿no? Se ha visto también que tiene muchas partes esa proteína que son muy, como que despiertan mucho el sistema inmune, ¿no? Como son Mm. muy, ¿sabes? Entonces, y pasa un poco lo mismo con la proteína de la leche, la caseína, es una proteína muy grande, entonces puede también dar muchos problemas. Y eso es como con lo que la gente empieza a reaccionar y muchas personas, pues eso, nos quitamos, yo incluida, me pasó también, el gluten y los lácteos y nos encontramos mejor. Pero claro, como no estamos solucionando los problemas que hay de base, porque el problema en sí no es el gluten y los lácteos, que esto también se puede hablar mucho, no es lo mejor que hay para comer, pero el problema en sí no es ese, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Que te hace que tu intestino esté como súper sensible a todo. Y luego empiezas que si intolerancia a la fructosa, que si a lo mejor alergias también alimentarias, ¿no? Por lo que he explicado de la alarma del sistema inmune. Incluso también en personas con predisposición genética, pues empezar a desarrollar enfermedades autoinmunes, porque cuando la alarma ya está extendida, ya no solo en tu intestino, sino a nivel sistémico en todo tu cuerpo, pues tu cuerpo se empieza como a equivocar, que bueno, hay muchas teorías sobre esto, y empieza a atacar partes de tu cuerpo que no debería, pensando que es algo dañino externo, pero realmente son células tuyas propias, ¿sabes? Y eso empieza ahí a atacar y pues eso, puedes tener una enfermedad autoinmune y un montón de problemas. Incluso la neurodegeneración, que esto lo hemos hablado un poco, lo has hablado tú un poco al principio, enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, cada vez se está viendo que tienen mucha relación también con el intestino, con la microbiota y con esa inflamación sistémica que al final acaba afectando mucho al cerebro y se desarrolla todo ese proceso durante toda tu vida y al final desarrollas ese tipo de enfermedad en la vejez, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también. Hay muchos estudios ahora al respecto. No, esto es impresionante, es increíble. A mí me encanta. Yo podría estar escuchándote aquí 200 horas. Ya, se nos va a alargar la cosa, ¿eh? Hemos quedado en la alimentación de consejo microbiota sana alimentación. Bueno, 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 hemos dicho reducción de estrés, descanso, ¿qué ritmos más? Venga. circadianos, ejercicio físico y la última, que es una que, bueno, la última de mi lista, que yo creo que es muy importante y que no se presta suficiente atención, es tener amor en tu vida, relaciones personales, relaciones sociales sanas, por favor. Eso, o sea, un abrazo, eso libera un montón de oxitocina y eso está muy bien a nivel de todo el cuerpo. Es decir, muchas veces nos centramos solo en eso, en como, uy, el estrés, la alimentación,
perfección, porque lo hacemos todo mal y estamos todo el rato con este diálogo interno de lo hago todo mal, tengo que ser perfecta, hoy he comido chocolate, no sé qué. Pues chico, a veces también céntrate. ¿Qué pasión tienes tú en tu vida? ¿Qué te da alegría? ¿Qué te hace levantarte por la mañana y cantar y bailar y ser feliz? Pues pon mucho de eso en tu vida porque tu microbiota también te lo va a agradecer. Porque lo hemos dicho, ¿no? Es bidireccional. Entonces, si yo estoy todo el rato segregando serotonina, dopamina y hormonas de la felicidad, mi microbiota también va a estar más feliz. Y luego al final eso se va a reflejar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo soy muy pro de quita cosas que son malas, que ya sabemos todos cuáles son, pero también pon muchas cosas buenas Mm, en tu vida. sí, totalmente. Además es que hay una gran diferencia entre una microbiota de una persona feliz y sana y una persona no feliz o no sana. Entonces ahí hay algo, hay un punto de diferencia que también tenemos que entender, yo creo. Y pues todo afecta. Estamos hablando de todo esto desde una perspectiva muy global, entonces obviamente tenemos que considerarlo todo. No podemos considerar solo bueno, empieza a comer bien. No, son un montón de cosas. Y yo lo he comprobado con chicas que tengo en la consulta. Em, el malestar no viene únicamente de la forma de comer. Muchas veces el sentirse encerradas, el sentir que no están cumpliendo sus sueños, es lo que les hace llegar ahí. Y hay veces que se castigan por es que, ay, quiero comer esto. O sea, la misma elección de comida puede que sea tu microbiota eligiendo por ti. ¿Y cómo llegó ahí tu microbiota? Pues quizá porque has estado toda tu vida viviendo como una persona que no habla por sí misma o que no dice lo que siente y todo eso se te está yendo al estómago y tu estómago se siente... No sé, ya hemos hablado mil veces de las emociones y cómo nos afectan las emociones y cuando se nos quedan atrapadas en el cuerpo, pero pero sí, desde luego que yo creo que a todas las personas nos ha quedado, al menos yo creo, porque hemos hablado un montón de lo mucho que tenemos que cuidar nuestra salud general y nuestra microbiota. Yo creo que la microbiota hoy contigo ha dejado de ser un mito para las personas que nos están escuchando, así que gracias. Y yo creo que entenderlo todo, siempre como un todo y no como una cosa particular y aislada, es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud y para nuestro bienestar en general. Y por supuesto que cuando se tienen molestias, acudir a una persona que sabes que te puede ayudar. Pero yo lo siento porque yo no quiero atacar para nada a ningún médico, pero no es una cuestión de ir a un digestivo y no es una cuestión de tomar pastillas, es una cuestión de que alguien que entienda de microbiota, el valor de la microbiota, todo esto que hemos estado hablando, que te sepa decir de qué manera puedes ir a la raíz y solucionarlo desde la raíz, no desde un síntoma y te doy una pastilla. Y bueno, yo os voy a decir que a nivel digestivo, Miriam es muy buena. Lo que pasa que es que ahora mismo está muy llena, así que si queréis Mm. consulta con ella, vais a tener que esperar al menos hasta junio, julio del año que viene. Sí, probablemente algo así. Ujú. Porque la verdad es que sí, porque esa es la cosa también, la psiconeuroinmunología clínica está muy bien, pero requiere mucho tiempo. Es decir, una consulta de PNI clínica no es como una consulta que vas al médico y estás 10 minutos, le cuentas los síntomas y ya no. Nos gusta ir mucho, como preguntar muchas cosas, intentar entender cuál es la situación de esa persona en todos los niveles y intentar ir a la raíz de los problemas. Y luego también otra cosa que me gustaría decir es que, pues eso, la medicina tradicional pues tiene muchas limitaciones, todos más o menos las conocemos porque hemos tenido experiencias, pero también es importante en un mundo ideal, pues un poco estaría muy bien combinar esos dos enfoques, ¿no? Porque también muchas veces se necesita cuando una persona viene pues bastante malita y hay muchos problemas y hay un historial de a lo mejor enfermedades anteriores, tal. También es importante ese diagnóstico diferencial, que puede ser muy importante hacerlo, ¿no? De ver qué pruebas se necesita, descartar ciertas patologías, como por ejemplo una celiaquía, y desde ahí empezar a trabajar, ¿no? Porque no es lo mismo
es lo que decimos siempre, no es lo mismo tener una enfermedad ya de base o que ya se te ha despertado, por así decir, como un autoinmune, que no sea para nada el caso, ¿no? Y hay gente que a lo mejor con estilo de vida puede mejorar un 80 o un 90%, y hay gente que siempre hay un factor que no se ha tenido en cuenta, no se ha visto como, yo lo llamo como un puzzle, ¿no? Montas todas las piezas del puzzle y tienes como una imagen clara de lo que está pasando. Hay muchas veces que no. O bien desde la medicina tradicional o bien desde la medicina funcional, muchas veces se nos pasan por alto ciertas cosas que habría que tener en cuenta, ¿no? Entonces, se trata de montar todo ese puzzle y de realmente dedicar tiempo a esa persona que viene a ti y confía en ti para que le ayudes con su salud, ¿no? Y también se trata mucho de educar a las personas en ver qué parte de todo eso que puedes hacer está en ti y lo puedes conseguir por tus propios medios, ¿no? Y con verlo como algo positivo que te puede ayudar a mejorar, pues en general tu vida y cómo te sientes, no como algo negativo de, y ahora todas las cosas que tengo que quitar o que no voy a poder hacer, sino más bien al contrario, ¿no? Así que bueno, ese era también un poco el mensaje que quería yo lanzar. Empoderar a las personas, exacto, y que nos enteremos de una vez que sí somos dueños y dueñas de nuestra salud Sí. Mm. y que podemos cambiar mucho más de lo que se nos ha dicho que podemos. Entonces, pues Sí, bueno, y por, dime. Sí, no, quería decir que en ese sentido también, por eso este verano yo en agosto empecé esta cuenta de Instagram que se llama Heal Your Microbes, y en esa cuenta un poco también ese era mi objetivo, ¿no? Acercar a las personas de a pie que sin no hace falta tener estudios en el tema ni nada, como para intentar entender un poco más cómo funciona su cuerpo, cómo funciona la microbiota, pues en qué nos puede beneficiar cuidarla, ¿no? Y desde ahí pues hacer esa labor de divulgación y educativa de transmitir a las personas pues qué es todo aquello que podemos hacer por mejorar nuestra salud y en qué se basa, ¿no? En qué estudios científicos se basa, en qué conocimiento, y un poco también picar el gusanillo a la gente de cada vez pues leer más sobre el tema, ver a lo mejor algún documental, escuchar algún podcast, guiño guiño, sobre el tema. Así como es. Y todo desde el Y amor, siempre desde el amor, que tú eres muy sí, amorosa. Ujú. pues Sí. sí, yo creo que es muy importante, no desde la positividad esta de frases vacías, sino de realmente, pues eso, conectar un poco más con las cosas bonitas de la vida, con tu propósito, con lo que he dicho antes, ¿no? Un poco que te da la energía, que te hace sentirte bien y empezar a poner más de eso en tu vida. Y Mm. entonces todo mejorará. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo voy a dejar, ya que has mencionado tu Instagram, yo le iba a mencionar, lo voy a dejar en la descripción del podcast para que te puedan seguir y para que se apresuren para pedir ya sus citas para el año que viene, si es que quieren empezar contigo. Porque bueno, qué mejor que poder trabajar con una persona que ya has escuchado, que ya conoces, que entiende sus valores. Es maravilloso porque uno a veces no sabe en quién confiar o a quién ir, entonces creo que también es súper poderoso saber con quién te vas a estar tratando y en este caso pues yo ya os lo digo que Miriam es maravillosa y que mueve cielo y tierra para ayudar a las personas. Así que bueno, yo creo que, o sea, estamos felices de haberte tenido aquí, parte de primero yo. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado y por ayudarnos a cuidar de nuestro jardín, como tú dices. Bueno, gracias a ti, yo me lo he pasado súper bien. Y bueno, se nos han abierto muchísimos melones, muchísimos temas de los que podemos hablar en el futuro, si hay interés, así que yo estaré encantada de venir aquí cada vez que quieras. Ay, gracias. Bueno, antes de que te vayas, te voy a hacer las 5 preguntas de primero yo. Son fáciles y si has escuchado el podcast, algunas ya te sonarán de algo, por lo menos alguna por ahí. Bien, bueno, la primera es muy fácil, muy fácil. La primera es que nos cuentes algo de lo que estás agradecida. Vale, yo creo que, pues en realidad me voy a ir a lo básico, que es haber tenido una familia y una infancia en la que recibí mucho amor, que Mm, quizá no fue perfecta, pero estoy agradecida de nunca haber sentido que estaba sola en el mundo y que nadie me quería, ¿sabes? O sea, no sé, creo que es algo muy importante de lo que estoy muy agradecida, de haber tenido esa familia que me intentó dar todo y todo el amor del mundo. Así que sí. bonito, me encanta. Sí.
Segunda pregunta, que yo sé que esta también es fácil. Cuéntanos algo de tu rutina de mañana que tengas antes de empezar tu día, que sea un no negociable o un imprescindible para ti. Pues bueno, algo que hago siempre, siempre es sacar a mi perrito. Achú. Por la mañana, sí, lo primero que hago es darle un besito a él cuando me despierto y pienso, oh, ay, otro día más, que hay días que digo, uff, ¿me levanto o no me levanto? Sobre todo en invierno, que me da una pereza extrema. Le doy un besito, lo miro, me mira y digo, vale, pues voy a sacarlo. Y nada, y es nuestro paseo matutino, que a veces es cortito, a veces es más largo, pero sí, ese momento zen de mi mañana, como que vuelvo a tierra y digo, vale, otro día más, me conecto un poco así, porque además vivimos en un sitio con mucha naturaleza alrededor y lo disfruto mucho ese momento. ¿Y cómo te despierta también, especialmente cuando hay frío? Sí, sí, sí. Vale, pregunta número 3. Esta puede ser la más challenging. Vale. ¿Cuál es el mayor acto de amor propio que crees que has hecho o que recuerdas? Pues yo creo que sería, y esto no lo he contado antes, pero cuando yo empecé un doctorado, porque tenía en mi cabeza una idea muy clara de lo que quería que fuera mi trayectoria profesional, ¿no? Mi carrera académica, tal y cual. Y yo creo que, bueno, por muchos motivos era un ambiente tóxico, lo pasé fatal, pero como que seguía enganchada a esa idea de que ese iba a ser mi futuro y que ese era el camino que yo quería recorrer. Y creo que el mayor acto de amor propio que he hecho en los últimos años fue decidir dejarlo, sin importar lo que yo pensaba que serían las consecuencias. Y en realidad ha sido pues el principio de todo esto nuevo que he descubierto de la PNI, pero también de un montón de trabajo que estoy haciendo en desarrollo personal. Y en realidad ahora lo veo como algo que vi como en su momento como una tragedia, ahora lo veo como el principio de una oportunidad maravillosa y de realmente estar como más conectada a mi propósito y a lo que quiero hacer. Qué bonito escuchar eso. Me encanta. Qué Sí. feliz con estas preguntas. Pregunta número 4. Cuéntanos algo a nivel personal en lo que tú estás trabajando. Sí, eso es muy fácil. La autoexigencia. Este machaque continuo que yo creo que mucha de la gente que nos escucha se sentirá también identificada, pero sí, esa autoexigencia de que nunca sea suficiente, nunca sabré suficiente, nunca, ¿sabes? O sea, siempre tengo como dentro de mí esta vocecilla que está todo el rato diciendo, nunca es suficiente, tienes que hacer más, más, más. Incluso cuando hago algo que objetivamente se supone que pues está bien, ¿no? Siempre pienso que no es suficiente. Y esto es algo que estoy trabajando mucho. También este diálogo interno de cómo yo me hablo a mí misma y este machaque continuo, que al final esto, La Antonia, ¿dónde está esto es motivada la verdad, Antonia, tía, la Antonia? La lata que nos es da la... horrible y quita tanta energía y tanta salud, de verdad. O sea, este diálogo interno que es algo en lo que de verdad quiero trabajar y poco a poco pues ir cambiando. Poco a poco, hay que hacer las paces con ella también, entender de dónde viene. Ujú. Que yo Sí. creo que la sociedad en sí nos hace ser así, o sea, no es solo de individual, es algo global. Hasta las personas que no hacen nada, yo creo que se sienten mal, tipo, "Uf, esto ya no me sirve". O sea, sí, que esa es una Mm. batalla dura, ¿eh? Ujú. Muy Pero dura. poco a poco. Bueno, la número 5 y la última, no sé Ujú. qué tan fácil sea esto para ti, pero si tuvieras que recomendarnos un libro, bien porque te gustó, porque te tocó, porque te llegó, o porque digas, este libro se lo tiene que leer todo el mundo, ¿qué libro nos recomendarías? Pues bueno, hay muchísimos. A mí me ha encantado leer desde que soy súper pequeña, pero hay uno que me acuerdo que leí cuando era así adolescente y me gustó mucho, me tocó bastante, porque a mí siempre, bueno, supongo que os habéis dado cuenta, pero también me interesan mucho temas de psicología, de filosofía, todo eso. Pero este libro lo leí y me pareció algo como muy que nos podría pasar, o sea, que podríamos interaccionar con alguien así en nuestra vida y como que me ayudó mucho a entender lo diferentes que podemos ser y,
y lo guay que está como intentar ponerse en los pies del otro, ¿no? Mucho sobre la empatía. Y es un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Es un título un poco raro. Y va sobre un chico que es autista y es un poco, hay un incidente, ¿no? Pasa una cosa y es como él ve el mundo. Además tiene mucho humor este libro, a mí eso me encanta. Y es como ve él el mundo, ¿no? Como ve la realidad desde su circunstancia personal. Y es algo que esto lo intento hacer yo a diario también. Soy una persona muy empática, me sale solo, pero como intentar entender de dónde viene el otro, por qué pasan las cosas, no sé, me da también mucha paz y es algo que creo que todos deberíamos cultivar, esa empatía, ese ponernos en la piel del otro. Y creo que si todo el mundo lo hiciera, el mundo también sería bastante diferente. Mm, sí, yo también lo pienso, pero bueno, no queremos poner presión a nadie, pero sí, estamos... No, cada uno hace lo que puede, ¿eh? Nada es perfecto. Pero sí, qué guay, qué buena recomendación, porque normalmente en los libros suelen ser como más tipo el poder de la hora y esas cosas, pero el bajar a lo básico, a la empatía, ¿no? O el ver cómo, desde qué ojos ve la vida a otra persona, Ujú, que a veces pues no entendemos porque no sabemos cómo se siente ser así. mm, Entonces, mm. me encanta, súper guay. Muchas gracias por tus preguntas porque me han gustado mucho todas tus respuestas. He conectado con Mm. todas y cada una de ellas. Mira qué bien, estamos conectadas. Mucho, muy conectadas. Bueno, Miriam, pues nada, yo te quiero dar las millones de gracias desde aquí, desde mi parte, desde todos los aguacatitos de todo el mundo, porque están en todo el mundo. Te enviamos todos mucho amor de aguacate. Mira, yo tengo aquí a mi bolígrafo Qué bonito, aguacate en me representación encanta. a todos los aguacates por todo el mundo. Em, y nada, que muchísimas gracias por estar aquí, que te lo agradezco de todo corazón. Gracias por tu labor, tanto aquí como en el mundo y como en la vida de otras personas. Gracias a ti. Un abrazo.